Este salmo nos habla de las consecuencias de abandonar a Dios. El salmo de ayer decía que cuando llegaron de Egipto, Dios echó las naciones delante de Israel por idólatras. Todas las naciones paganas Josué las destruyó casi del todo. Sin embargo, Israel después se contaminó con esas naciones y con el tiempo Dios permitió que estas naciones ya bien fortalecidas vinieran y devastaran al pueblo de Dios. Por eso acá dice el salmista: han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a escombros, han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. ¿Por qué Dios permitió que las naciones asolaran a Judá? Dios dejó que el ejército de Babilonia destruyera Jerusalén y profanara el templo porque ellos ya lo habían profanado primero. En una visión Dios le mostró al profeta Ezequiel cómo Judá introdujo el paganismo dentro de Jerusalén y el templo. El profeta vio una imagen pagana en la misma entrada de Jerusalén. Luego más adentro vio toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared de alrededor de Jerusalén. Y delante de ellos habían 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel adorando a esas imágenes. Lo peor fue cuando Dios llevó al profeta a la entrada de la puerta del mismo santuario, donde estaba la morada de Dios. Y el profeta vio a un grupo de mujeres sentadas endechando a Tamuz, una deidad pagana de Babilonia. Y más adentro aún vio a otro grupo de hombres dando la espalda al templo y con sus rostros hacia el oriente estaban adorando al sol. Todas estas abominaciones, toda esta profanación fue suficiente motivo para que Dios se alejara del santuario de Jerusalén. Y entonces la ciudad quedó totalmente desprotegida a merced del enemigo. Daniel, quien fue uno de los primeros en ser llevados cautivos a Babilonia, dijo que no fue Babilonia la que conquistó a Judá, sino que fue Dios quien entregó en manos del rey de Babilonia a su pueblo, a Judá, por causa de sus pecados. Daniel dice: todo Israel traspasó tu ley. O sea, Daniel culpa a todo el pueblo, apartándose para no obedecer la voz de Dios. Por eso cayó sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos, dice Daniel. Por muchos años, mis amigos, Dios tuvo misericordia de Judá. Pero durante los días finales de la apostasía judía, las exhortaciones de los profetas, los llamados que hacían estos ministros de Dios no tuvieron efecto alguno. Habían caído en una idolatría tan grosera y descarada que aceptaban la mentira y rechazaban la verdad. El pecado hace eso, el pecado endurece el corazón de la persona. Mis amigos, el pecado también nos desprotege, el pecado nos autodestruye. Si no nos apartamos, sufrimos duras consecuencias como vemos en este salmo. El pueblo de Dios fue llevado al cautiverio no como un castigo, en verdad. Ellos fueron llevados al cautiverio para iniciar un proceso de limpieza, de depuración allí en el dolor del cautiverio. Aunque el salmista veía desolación, veía desgracia, en verdad el salmista si pudiese haber visto hacia el futuro, podría ver en medio de toda esta devastación la mano de Dios intentando aún recuperar a la nación. Humillados ante las naciones, los que una vez habían sido reconocidos como los más favorecidos del cielo, que todas las demás naciones de la tierra, pues iban a aprender en el destierro la lección de la obediencia tan necesaria para su felicidad futura. Aunque el salmista vio la ciudad y el templo destruidos, más bien Dios estaba reconstruyendo a la nación con esta destrucción. Probablemente
la ciudad era solamente una manera de describir lo que estaba en el corazón de los judíos. Así como la ciudad estaba destruida y devastada, así también estaba el corazón de ellos. Y entonces Dios tenía que iniciar un proceso de reconstrucción en el corazón de los judíos para luego terminarlo también con la ciudad. Amigos, a veces será necesario perderlo todo para ganarlo de nuevo. Lo material muchas veces nos afecta y a veces tocará perder lo material para recuperar lo espiritual. Con frecuencia lo material nubla lo espiritual y nos aleja de la salvación. Y aunque el salmista sentía que Dios los había abandonado, en verdad lo que Dios estaba haciendo con esto era intentando rescatarlos y ofrecerles de nuevo su salvación. Que Dios te bendiga y que sigamos juntos aprendiendo más de su palabra.